voy a pasar a teoría celular. Ahí vamos a hablar de las células por primera vez. Ya hemos hablado de algunas cosas que forman las células, ¿ya? Pero resulta que, a diferencia de lo que ocurrió con el átomo, por ejemplo, que el átomo hasta el día de hoy no lo podemos ver como corresponde, las células sí se fueron conociendo de acuerdo a la posibilidad de verlas y con el invento del microscopio. De hecho, la primera persona que habló de células fue Robert Hooke, que fue el primer compadre que inventó un microscopio o algo arcaico que nos hacía ver el detalle de las cosas. El tema es que Robert Hooke miró un corcho y vio eso que llamó cella en latín, y se llamó célula. Si yo les digo que lo que vio Robert Hooke no fue una célula, ¿qué vio? Pregunto yo. El corcho era... En algún momento el corcho fue parte de un árbol. No sé si han visto esos árboles que son el corcho, que tienen como un tronco que es blandito. Bueno, eso es un árbol que tiene células vivas, que son células vegetales. Cuando nosotros cortamos el árbol para poner el pedazo de corcho en una botella de vino, las células se mueren. Las células se mueren, el tejido se queda sin suministro de nutrientes, empezamos a perder todo aquello que yo les mencionaba en la primera clase que la célula necesitaba tener para sobrevivir, la glucosa, por ejemplo, y todo eso se pierde. Y lo único que quedó, en este caso, fue la pared celular, que es lo que me dicen aquí algunos chiquillos. Esta pared celular, que en el caso de las células vegetales es de celulosa. Y lo que vio Robert Hooke fue las paredes celulares, los espacios que quedaban donde adentro en algún momento hubo células. Y a eso le llamó célula. ¿Ya? Después von Leeuwenhoek fue el primero que ya vio células vivas eucariontes. Él empezó a ver protozoos y espermatozoides. Yo siempre hago el chiste, ya no lo voy a hacer porque es muy repetido, pero ¿de dónde habrá sacado los espermatozoides von Leeuwenhoek? A lo mejor se entretuvo más de la cuenta en estos experimentos, ¿ya? Schwann fue el primero que postula que la célula es la unidad fundamental de un ser vivo, que si no tengo célula, no tengo ser vivo, ¿ya? Es decir, que necesito tener para el funcionamiento de un ser que yo considero vivo este ente microscópico que se llama célula. Brown y Purkinje, siempre me cuesta Purkinje es un biólogo súper importante que después lo van a ver los que estudien algo que tenga que ver con la ciencia de la salud. El señor Purkinje y Brown descubrieron el núcleo y los componentes de la célula, el citoplasma y todo esto que yo he ido mencionando, que es un avance progresivo, tiene que ver con que fue avanzando las técnicas de microscopía, ya la capacidad de ver las células mismas, ¿ya? Después Virchow planteó que todas las células provienen de otra, ya que hay un origen que en el fondo va siempre manteniendo a la vida, transmitiéndose, lo cual no es un detalle porque hay que ir conservando la vida. En algún momento, si se mueren todas las células, se extingue la vida, ¿ya? Y lo que nosotros hemos hecho como seres vivos, incluyendo las bacterias y todo, es que nunca ha existido un punto donde no haya ninguna célula viva. Y después Margulis, ya en el año 81, que no es hace mucho tiempo tampoco, plantea la endosimbiosis serial, que explica el origen de los eucariontes, que es algo que vamos a ver mucho más adelante. Ya, entonces, esto nos termina armando esta teoría celular, que nuestros seres vivos se originan a partir de este ente mínimo que se llama célula, que es la unidad fisiológica, morfológica y reproductiva de todos los seres vivos. Si no hay célula, no hay vida, ¿ya? Todos los organismos están constituidos por células y productos celulares, la célula, la unidad funcional, y toda célula proviene de otra célula preexistente. No se crean por sí solas. ¿Qué postuló Brown y Purkinje? Esto de acá. En realidad descubrieron ciertas partes de la célula, estructuras subcelulares como el núcleo y el citoplasma, porque en realidad pudieron ver más allá, ¿ya? Esto se puede ver con un microscopio hoy en día, un microscopio relativamente simple, con uno de los lentes que sean más potentes de nuestro lente, ¿ya? La microscopía ha ido avanzando. Antes esto entraba en nuestras pruebas, había que aprenderse las partes del microscopio, ahora no, ¿ya? Pero les voy a ir mencionando sí ciertas cosas básicas también para hacer un poco de cultura general, que un microscopio es este instrumento que nos permite ver las cosas más chiquititas, pero hay distintos tipos de microscopios.
El primero, el microscopio óptico, donde yo ocupo lentes para desviar la luz, cosa que ustedes van a ver en física, que debieran haber visto en física, que en el fondo yo al desviar los haces de luz puedo conseguir amplificar una imagen. ¿Ya? El primero que lo hizo fue Galilei, después con Hooke, Robert Hooke fue el que descubrió la célula gracias a uno de estos, y hoy en día son fáciles de conseguir en un laboratorio común y corriente de análisis. Se ocupan, por ejemplo, cuando ustedes tienen que caracterizar una bacteria que puede estar infectando a una persona, es muy probable que hagan una tinción y vayan a ver al microscopio. Eso se hace, siguen siendo ocupados, aun cuando tengamos otro tipo de microscopios. ¿Ya? ¿Ya? Un microscopio electrónico es un microscopio que permite mucho más detalle, con mayor amplificación, pero que no funciona de forma óptica. Este dispara un haz de electrones y eso se ve si que se absorben o si siguen su camino, y en base a eso se arma una imagen que en realidad ya no es una imagen, es una lectura de los electrones, y por eso son siempre en blanco y negro. También tenemos un microscopio que es de barrido, que en el fondo es como un escáner, el mismo microscopio electrónico, pero que hace una vista de distintos lugares para poder sacar una imagen tridimensional. ¿Ya? Ojo, les digo más que nada para cuando vean esta imagen en cualquier libro, a veces la misma prueba, esto es una imagen que es tridimensional porque se sacó fotos así, rodeando la muestra que se estaba mirando. ¿Ya? Y permitimos ver estas fotos que son así de bonitas. Resulta que el microscopio electrónico, como yo les decía, no es algo óptico. Entonces es en blanco y negro todo lo que se recibe, y cuando nos aparecen en los libros estas cosas a colores es porque abiertamente las pintaron, porque está en blanco y negro. Y hay otras técnicas como el uso de inmunofluorescencia para hacer que algunas cosas brillen, ya que yo puedo usar unos anticuerpos para hacer reaccionar algunas proteínas y que muestren luz, y así identificar cosas puntuales, y así también ocupar microscopios de inmunofluorescencia. Otro microscopio mucho más sensibles, como el de fuerza atómica, el que conocemos, que hasta el momento tienen la mayor cantidad de poder de amplificación, y otro que se llama de campo oscuro, que lo ocupamos para ver ciertos contrastes y que nos sirve para ver en el fondo los contornos de las células. Ya háganse esa idea con respecto al uso del microscopio, porque no es lo mismo una imagen a color en un libro. Necesito que sepan interpretar eso. Los que lleguen a estudiar algo que tenga que ver con la salud, cuando vean una muestra de un tejido, van a tener que saber también qué microscopio van a ocupar. ¿Ya? ¿Cuánto sale uno de fuerza atómica? Eso yo creo que no lo podemos ni siquiera ir a comprar. Yo creo que desde el microscopio electrónico hacia adelante, esas cuestiones con suerte están en algunos laboratorios de algunas universidades. Ningún amigo mío tiene de estos. El óptico sí, pero ningún amigo mío se ha comprado, ni siquiera el más cuico se ha comprado un microscopio de estos. Me preguntan, y de hecho muchas veces me han dicho si esto tiene que ver mucho con lo del año pasado. Sí, pues, si esta prueba no ha cambiado demasiado. No tiene mucho sentido que nos estemos rebuscando, pasando cosas distintas, cuando la prueba es muy similar desde el punto de vista del temario. Más adelante nos va a tocar hacer algunos arreglos, ¿ya? Hablemos de la célula. Hablemos de la célula, que es esta unidad que habíamos visto que era la unidad básica. Vamos a tener una estructura básica también para esta unidad, cosas que no pueden faltar dentro de una célula, como por ejemplo el material genético. Independiente de la célula que estemos hablando e independiente de la manera en la cual vamos a encontrar este material genético, nosotros sí o sí vamos a tener material genético, ¿ya? El material genético no nos puede faltar, es un ingrediente fundamental, es como hacer una pizza sin la masa, no es pizza, ¿cierto? Entonces, es como los que hacen completo sin pan, que lo he visto también. Un completo sin pan no es un completo. En la célula sin material genético no es célula. Y todas las cosas que vamos a nombrar el día de hoy son parte esencial de la célula. El material genético, recuerden que cumple una función acá. La membrana plasmática también. Corresponde a los límites de este ente, los límites de la célula. Si yo no tengo las barreras que me separan del ambiente, esta cuestión se va a confundir con el ambiente, se va a diluir en el ambiente, y necesitamos tener esta membrana plasmática que está construida por fosfolípidos, que eran estas moléculas anfipáticas. ¿Se acuerdan que las vimos en la primera clase?
Resulta que la membrana plasmática está construida de estos fosfolípidos que se juntan con sus partes hidrofóbicas y dejan afuera las partes hidrofílicas para relacionarse con el agua, y con eso vamos a hacer las barreras. Vamos a delimitar nuestra célula. Es como cuando uno se hace una casa, resulta que hay que ponerle reja a la casa, porque si no se me puede confundir con la del vecino. Bueno, esto es lo mismo. Tengo que tener las paredes, tengo que tener las separaciones con el ambiente para poder decir de aquí de para adentro tengo a mis células. Y por supuesto, esta membrana plasmática no es que sea una barrera nomás, porque lamentablemente la célula, por muy independiente que nosotros la consideremos, no se manda sola, necesita sacar de algún lado las cosas para sobrevivir, y por eso tiene que existir la posibilidad de transportar cosas. ¿Los glóbulos blancos dejaron de ser células? No, para nada. Los rojos, quizás usted está pensando que nosotros los consideramos distintos porque no tienen núcleo. El citoplasma. El citoplasma es lo que está dentro de la membrana plasmática. Y hay una diferencia entre la palabra citosol y la palabra citoplasma, y que se las voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra citosol y la palabra citoplasma? Citosol es el líquido y el citoplasma es todo, incluyendo el líquido. Citoplasma va a ser todo lo que esté dentro de dentro de la membrana plasmática. Eso se llama citoplasma, y el citosol es el agüita. Si ustedes están tomando una sopa y esa sopa tiene papa, tiene huevo, tiene hartas cosas, resulta que todo lo que está dentro del plato es la sopa, como sería el citoplasma, pero el caldo sería el citosol. ¿Ya? Esa es una analogía que yo siempre ocupo también. Para los que están viendo las clases del año pasado y se saben todo esto de memoria, que yo les repito. Tenemos distintas células y tenemos dos clasificaciones importantes para nuestra célula, que son las células procariontes y las células eucariontes. Habitualmente, y de hecho el mismo nombre lo dice, la gente piensa o dice que las células procariontes son las que no tienen núcleo. Pero además de no tener núcleo, la verdad es que no tienen ninguna otra separación membranosa dentro de la misma membrana plasmática. ¿Ya? Las células procariontes, la única barrera que tienen es la membrana plasmática, que es esta barrera de fosfolípidos que nos separa con el exterior, y es la única que hay. Todo el resto está junto adentro, funcionando solo. ¿Ya? La célula eucarionte, por otro lado, sí tiene núcleo, pero además de tener núcleos, va a tener la membrana plasmática, que es esta separación con esta bicapa lipídica de fosfolípidos, y además perfectamente dentro de esa membrana plasmática puede tener otras separaciones, otros organelos con sus propias membranas que van a estar separando esto aún más. ¿Ya? Las células procariontes corresponden a las bacterias. Y por favor no piensen ni caigan en el prejuicio de decir, si yo tengo las células eucariontes, que son la animal y la vegetal, y los hongos, y tengo las células procariontes, que son las bacterias, no vayan a pensar que las procariontes son menos en cantidad que las eucariontes, porque no se imaginan la tremenda cantidad de bacterias que existen, ya en tipo y también en número. Así que procarionte, bacteria, solamente la membrana plasmática. Eucarionte pueden ser hongos, pueden ser células animales, células vegetales, y con membrana plasmática y además otro tipo de separaciones. ¿Ya? Miren, ¿qué es la parte roja entonces al interior de las células procariontes? Eso es lo que está mostrando ahí en esa parte roja, el material genético. ¿Aquí se refiere usted? Eso es el cromosoma enrollado de ADN, pero que no está separado por sus propias membranas. Entonces, yo siempre ocupo este ejemplo, siempre lo repito, probablemente lo repetí el año pasado también. Voy a dibujar un plano de un departamento. ¿Ya? Los departamentos, ahí normalmente uno tiene una puerta de entrada, ¿cierto? Llegamos a lo que puede ser un comedor, ahí con la sillita, un living con un sillón, una mesa, y resulta que es muy probable que nosotros tengamos otras piezas, un compartimiento adicional que tiene sus propias paredes, que tiene su propia entrada, donde voy a tener aquí la cama. ¿Ya?
y puedo tener otra pieza incluso, voy a tener el baño, la cocina, todo separado. Ese departamento tiene paredes que están separando este departamento con el resto de los departamentos. Pero además tiene paredes que están separando los propios compartimientos dentro del mismo. Eso sería una célula eucarionte. Pero resulta que existen unos departamentos, no sé si lo han visto, que se llaman estudio o monoambiente, que uno entra y se encuentra con todo ahí. La cocina está ahí mismo. Afortunadamente el baño suele tener una puerta, afortunadamente, pero todo el resto de las cosas están ahí mismo. La cocina está, uno ve desde la cama, puede ver la cocina, porque todo está junto. Eso es un departamento monoambiente y eso sería una célula procarionte. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque no es solamente el núcleo la diferencia, también tenemos otros organelos que en el caso de la procarionte no van a existir. ¿Ya? Algunas células van a tener, además de la membrana plasmática, una pared celular, ¿ya? Y pueden ser células eucariontes o procariontes, son cosas distintas, ¿ya? La pared celular puede estar en algunas células eucariontes como las vegetales y también están las células procariontes, es una barrera adicional. La célula vegetal es célula eucarionte. ¿Las bacterias se pueden enfermar por un virus? Sí, unos fagos que se llaman bacteriófagos. Y enfermar entre comillas. Aquí es donde yo siempre hago esta pregunta y me gusta parar aquí. ¿De qué color son las células? Esto también es por cultura general. Pero es súper importante que lo vean y los que vieron las clases el año pasado y también vieron la respuesta. Pero, ¿de qué color serían nuestras células? No tienen color, transparentes. Efectivamente, nosotros vamos a tener un montón de células que las vamos a ver con múltiples colores en los libros e incluso hay algunas células que en la naturaleza tienen color. Pero eso depende de un pigmento. Ya, por ejemplo, el eritrocito o el glóbulo rojo que está abajo a la izquierda es una célula que tiene un pigmento, una proteína que se llama hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Y ella es de color rojo. Si yo le saco la hemoglobina a este eritrocito, me quedo con una célula transparente. La célula vegetal, que está al medio abajo, tiene ahí los cloroplastos bien marcados, se ven súper bonitos, y esos cloroplastos tienen la clorofila, que es de color verde. Si yo le saco la clorofila a esa célula, me quedo con algo transparente. Y veo algo más o menos como lo que está en las imágenes de microscopio, que son transparentes. Lo que está arriba son tintes artificiales, ¿ya? Son tintes que nosotros ponemos en las muestras para poder ver algunas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos inmunocitoquímica, que es en el fondo teñir con ciertos anticuerpos a las células para poder ver algunas cosas en particular. Y es súper interesante esto. ¿Depende de la pigmentación? Sí. ¿Los organelos son parte del citoplasma? Sí, también. ¿Ya? El citoesqueleto también sería parte del citoplasma. Ahí empezamos a hablar de la vacuola y el espacio que ocupa en unas células vegetales, casi todo el espacio, que lo vamos a ver la próxima semana. So I gave it to her for free. If you're broke but you're still pimping,